Buenas noches, compañeros. Buenas noches a todos. Pues vamos a dar inicio, maestro, porque no nos van a ganar los tiempos. Muchos me están diciendo que ya están por conectarse. Entonces, para que no nos ganen los tiempos, vamos a iniciar, maestro. Continuamos. Buenas noches. Correcto, gracias. Buenas noches a todos. Es un gusto saludarlos el día de hoy para continuar con nuestro círculo de estudio en relación a la etapa de investigación, ¿no? La sesión pasada habíamos hablado, bueno, en relación hay un temita que quedaba pendiente respecto del tema de las medidas de protección. Bueno, se me hizo importante comentárselos, independientemente de que, bueno, estábamos hablando acerca de las formas de conducción a proceso, ¿no? Entonces, ya habíamos retomado el tema de la orden de aprehensión, que era la forma de conducción que nos faltaba, ¿no? Decíamos que en el caso de la orden, la cita, pues obviamente es una presentación voluntaria por parte del imputado a efecto de ponerse a disposición del juez de control. La segunda forma de conducción sería la orden de comparecencia, que esta se tendría que verificar cuando, en el caso, el imputado no atienda la citación voluntaria, entonces el juez puede ordenar su presentación a través del uso de la fuerza pública. Y finalmente el tema de la orden de aprehensión, que decíamos que, bueno, en el caso de la orden de aprehensión, como tercera forma de conducción, tendríamos ahí dos situaciones. Una, acreditar el agotamiento de las formas de conducción, es decir, que ya se agotó la cita, que ya se agotó la comparecencia y que por consecuencia no se logró la presentación del imputado, y en atención a ello entonces se tiene que optar por la aprehensión, porque no habría otra forma de lograr su conducción. La otra modalidad para poder echar mano de la orden de aprehensión sería precisamente cuando se acredite la existencia de una necesidad de cautela, es decir, cuando sin necesidad de agotar las formas de conducción que ya establecimos, se puede optar por la orden de aprehensión porque evidentemente ninguna otra forma de conducción sería efectiva para lograr la presencia del imputado. Y es ahí precisamente donde nos quedamos platicando la sesión pasada en relación a lo que se acredita como necesidad de cautela. Y establecimos que, bueno, en el caso de la necesidad de cautela, en esencia se tendría que presentar cuando se ha establecido que el imputado no ha, no se cuenta con algún domicilio o con algún medio para poder generar su localización, su notificación. La otra, cuando se ha podido advertir que aunque a lo mejor se presentó o compareció, proporcionó un domicilio falso y que al momento de realizar su búsqueda, pues se puede observar que el domicilio que ha proporcionado es falso, que por consecuencia no es factible eh, su citación o la comparecencia del mismo. Y bueno, pues también establecimos cuando se puede señalar la existencia de un riesgo de fuga. En el caso, aquí hablamos en particular cuando se tienen elementos para establecer que el imputado ya no está disponible para comparecer ante el juez. Por ejemplo, cuando ya tenemos información de que a lo mejor se fue a otro país o que eventualmente está en otro lugar del mundo, ¿no? Y que evidentemente por esa razón pues no se va a presentar al país, incluso considerando que para solicitar en el caso eh, de la posibilidad de que se pudiera generar una presentación de aquel con apoyo de alguna autoridad de otro país, pues lo que se tendría que verificar es el tema de la existencia de la orden de aprehensión para efectos de poder solicitar lo que llamamos el ay, ¿cómo se llama? La extradición internacional de la persona, porque precisamente el Estado
en donde se encuentre el imputado para poder realizar la extradición, es necesario que exista previo el requerimiento de la autoridad judicial, es decir, que exista una orden de detención, una orden de aprehensión propiamente para efectos de que se le pueda no solamente detener, sino incluso eventualmente realizar su extradición, en el entendido desde luego que en el caso de la extradición pues solamente se podría verificar con aquellos países con los que se cuente tratado en la materia, es decir, que exista ese convenio entre estados para poder generar extradición de personas entre esos países, entre esos estados que realizan ese convenio. Y evidentemente además que se cumpla con los temas de los requisitos de la extradición que en su caso se hayan establecido en el propio convenio entre los estados. ¿A qué me refiero? Pues, por ejemplo, en muchos tratados de extradición se establece que para poder generar la extradición de una persona, pues en primer lugar se requeriría que no hubiera una condición de persecución, por ejemplo, por condiciones de índole política. Um, es decir, que se le esté acusando de un delito relacionado con el tema de la política del país. Esa es una, por ejemplo. Otra que es muy común en los convenios que existen es, por ejemplo, el hecho de que la pena que se señale por el delito que se cometió, pues no se trate en esencia de penas por ejemplo, como la pena de muerte, ¿no? Eh, es decir, que se puede solicitar la extradición siempre y cuando el Estado, una de dos, no esté sancionado el delito con la pena de muerte o que aún estando establecida esa sanción, se comprometa el Estado a no imponer, a no solicitar la aplicación de la pena de muerte, ¿no? Es otro requisito, por ejemplo, que se establece en los tratados. Otro que también es común, pues es, por ejemplo, la condición de que entre los estados se comparta la información acerca de del delito por el cual se le está investigando y las pruebas con las que se cuentan para poder establecer, en este caso, es decir, para de alguna forma descartar que no sea una simple condición, por ejemplo, de estratagema del Estado para poder lograr la extradición, sino que realmente si exista un expediente que justifique o que permita establecer la existencia de la investigación que se desarrolla, ¿no? Eso es por poner algunos ejemplos, ¿no? Pero en el caso precisamente a partir de esos tratados de extradición, pues sí es necesario que se establezca la previa existencia de la orden de aprehensión para efectos de poder generar esa detención y eventual extradición de la persona, ¿no? Entonces, ahí obviamente para poder establecer la necesidad de cautela de la orden de aprehensión, pues evidentemente se podría citar el tema de la existencia de la presencia del imputado, del investigado en un país distinto, ¿no? Eh, por ejemplo, es lo que ha estado pasando con este señor relacionado con la desaparición de los normalistas. Creo que es Tomás Herón, creo que así se llama. Bueno, no se ha podido lograr la extradición porque en realidad, por ejemplo, aunque él tiene órdenes de aprehensión pendientes de cumplirse aquí en el país, el hecho es que, a partir de que se supo que precisamente él estaba en Israel, eh, pues precisamente eso acreditó la necesidad de cautela, porque evidentemente pues no está en el país y por eso pues no serviría de nada girarle una citación o una orden de comparecencia, porque no está. Está ya, vaya, se puede advertir que está sustraído, que está a la fuga, ¿no? Y el problema ahí, pues, es que México no tiene un convenio de extradición con Israel, por eso es que no se le ha podido extraditar. Y a lo mejor es una pregunta válida que pudieran hacer, ¿y qué pasa
en esos casos, si no existe un convenio de extradición entre dos estados, bueno, pues en realidad ahí ya queda a la voluntad del estado en el que se encuentra el prófugo, el sustraído, si tiene la voluntad de entregarlo. No está obligado a hacerlo. Sin embargo, si a lo mejor por una cuestión y apelando al principio de colaboración internacional, lo quieren o lo quiere y lo puede entregar, pues lo puede hacer. Si no lo quiere entregar, pues en realidad no hay gran cosa que hacer ahí, ¿no? Obviamente, pues hasta en tanto esta persona o mientras esta persona permanezca en ese lugar, pues no se va a poder generar su extradición, ¿no? Hasta en tanto, a lo mejor, si es que llegara a viajar a algún otro lugar o si es que llegara a generarse su detención en un lugar diferente, pues entonces ahí podría verificarse esa condición de solicitar su detención con fines de extradición. Pero en el caso de esta persona, por ejemplo, pues ni Israel ha decidido entregarlo y pues realmente no está obligado a entregarlo. Entonces, pues yo creo que sería difícil que eh, pudieran eventualmente lograr su entrega. ¿Y por qué no hablamos de una extradición? Porque en realidad no hay convenio de extradición, pero a lo mejor su entrega, lo cual pues realmente veo un tanto difícil, un tanto complicado, pues porque de alguna manera, al no estar obligado Israel a entregarlo, pues no, no existe una presión como tal. Y obviamente, pues también en ese sentido, es también muy factible, derivado del tipo de relaciones que existen entre nuestro país e Israel, ¿no? No son relaciones así como, digamos, las mejores, entonces difícilmente lo van a entregar. Además de que, pues, muchos países también con los que no hay convenios de extradición, pues suelen tener como principio el no entregar a sus nacionales a otros estados. De alguna forma es como una especie de protección que brinda el Estado hacia con sus ciudadanos, ¿no? Pero bueno, solamente es como una condición para efectos de evidenciar el tema de la necesidad de cautela. Y en este punto también establecíamos, bueno, que aunque se ha establecido, es muy constante que se cuestione si eventualmente la necesidad de cautela pudiera acreditarse a partir de la existencia de riesgos para la víctima, por ejemplo, señalábamos que, bueno, en el tema de la necesidad de cautela para una orden de aprehensión, en sentido estricto, pues no se podría justificar por el riesgo a la víctima. ¿Por qué? Porque hay que considerar la idoneidad en este caso, de la figura procesal, es decir, la idoneidad de la orden de aprehensión. ¿Para qué me va a servir la orden de aprehensión? La orden de aprehensión me va a servir para de alguna manera proteger a la víctima, pues en realidad no, porque puede ser que alguna persona tenga girada una orden de aprehensión en su contra y eso no lo detenga para eventualmente generar actos de intimidación o de alguna otra naturaleza en contra de la víctima, porque en realidad pues está sustraído de la acción de la justicia, es decir, no está disponible y pues evidentemente aún en ese estatus podría cometer una acción en contra de la víctima y el hecho de que tenga conocimiento de que se haya emitido una orden de aprehensión, pues en realidad no implicaría que por esa razón se detuviera para no generar acciones en contra de la víctima, ¿no? Entonces, acreditar la necesidad de cautela para una orden de aprehensión, por ejemplo, apelando al riesgo que existe para la víctima, pues la realidad es que no sería adecuado por el tema de precisamente la existencia de la idoneidad de la orden de aprehensión, que es para presentar, para llevar ante el juez de control precisamente al imputado, ¿no?
Entonces, bajo esa condición, pues no habría en ese sentido ese tema de la necesidad de cautela cuando es para protección a la víctima. Aunque sí establecimos una condición que a lo mejor eventualmente pudiera verificar esa circunstancia y que lo sería el hecho de que cuando en algunos casos, por ejemplo, si es que existe una amenaza en contra de la víctima respecto de que eventualmente el imputado pudiera enterarse de que está siendo investigado, que está siendo procesado, está siendo, perdón, generado una investigación en su contra. Por ejemplo, que la haya amenazado y le haya dicho, en cuanto me entere de que me denunciaste o de que estás tratando de hacer algo en mi contra, te voy a buscar y te voy a matar, ¿no? Por ejemplo. A lo mejor ahí en ese caso pudiera ser que sí pudiera tener a lo mejor cierta necesidad de cautela, ¿no? Porque evidentemente si a lo mejor yo cito al imputado, en ese momento se va a enterar de que hay una investigación en su contra y pues eso podría motivar poner en riesgo a la víctima, ¿no? Que sería así como una cuestión así como muy excepcional, un tanto, pues, por decirlo de alguna manera, difícil que se presentara, aunque no imposible, ¿eh? Yo recuerdo cuando estaba adscrito a la unidad de gestión 12, que era aquí en la Ciudad de México, es la que se encarga de las órdenes de aprehensión, precisamente de emitir órdenes de aprehensión cuando no es necesario agotar las formas de conducción. Eh, Recuerdo algún asunto donde el imputado eh, se le mandó un citatorio y la cuestión es que hasta donde me acuerdo no atendió el citatorio, me refiero a que nadie recibió el citatorio, lo dejaron pegado en la puerta de su casa. Sin embargo, a partir de que le dejaron el citatorio, eh, la, fueron a balacear a la víctima. Entonces, según esto, la víctima comparece ante el Ministerio Público y dice, ¿sabe qué? Pues ya me dieron de balazos, se presenta el Ministerio Público a la casa de la víctima y en efecto, pues sí le habían ido a dar de balazos. Y precisamente pues establece que cuando le fueron a dar de balazos, que ella dice que alcanzó a ver que era el imputado, pues según lo que dice es que le dijeron que para que ahora sí lo denunciara con provecho, ¿no? O sea, como pues ahora sí que porque la había tratado de matar, ¿no? Entonces, a partir de eso, el Ministerio Público justificó la necesidad de cautela para la orden de aprehensión, porque dijo, bueno, si le vuelves a mandar un citatorio, si le mandas una comparecencia y si no se logra su presentación, pues es factible que en el caso, si no lo detenemos, pues haga efectiva la amenaza en contra de la víctima, es decir, no solamente ya la fue a balacear, sino que ahora realmente, ahora sí la mate, ¿no? Y pues, considerando que incluso ante esa eventualidad, pues si pudiera llegarse a generar una condición de eventualmente necesidad de cautela para una medida cautelar, ¿no? Porque habría un riesgo probablemente para la víctima. Entonces, en ese sentido, pues a lo mejor ahí sí se pudiera establecer algún eh, tema de necesidad de cautela para la orden de aprehensión. Pero bueno, diríamos que en sentido general la orden de aprehensión no sirve para proteger a la víctima. En ese sentido, entonces, pues sería difícil acreditar necesidad de cautela en ese punto, ¿no? Eh, por aquí me pregunta, ¿se acreditó que sí fue la persona el imputado, no? No, en realidad no se acreditó realmente si había sido él o no, pero bueno, de alguna manera pues tenía cierta lógica porque el ataque fue precisamente posterior a que se le notificara o que se le mandara el citatorio más bien, por un lado, y por otra parte, bueno, pues el hecho de que precisamente de alguna manera el tema de la amenaza pasaba precisamente por la existencia de la denuncia, ¿no? No, de que se había enterado de la denuncia, ¿no?
pero bueno, no es como tal que se haya acreditado que haya sido el imputado. Y bien, porque además, pues evidentemente si se hubiera acreditado esa, eh, que fue de esa manera, pues yo creo que hay más que un tema de necesidad de cautela, quizás sería más la cuestión de una nueva investigación por otro delito, ¿no? Y evidentemente, sin embargo, sí, aquí también pregunta si no se podría eventualmente establecer que fue la propia víctima. No, porque en realidad sí había cámaras en el lugar y sí, en efecto se ve que llegan unos sujetos y le empiezan a disparar en contra de la casa de la víctima y eso por un lado y por otra parte que les digo que el Ministerio Público acudió a la casa y en efecto eh, presentaba impactos de bala, pues los videos obviamente no permitían establecer quién había sido, pero bueno, de alguna manera sí se corroboraba pues que había ido alguien a balacearla, ¿no? Entonces, ahí pues creo que con eso sería un indicio más que suficiente para poder establecer esa posibilidad de riesgo, porque hay que recordar que en realidad el tema de los riesgos no necesariamente son riesgos acreditados, ¿no? Sino la posibilidad de la existencia del riesgo, es decir, de que sea posible o factible eh, la condición que pone en riesgo, pues sería más que suficiente para poder establecer la necesidad de una de una medida cautelar o de una condición cautelar. Ya otro tema sería la magnitud de ese riesgo, ¿no? Si es un riesgo real, si es un riesgo inminente o si se trata solamente de un riesgo meramente probable, ¿no? Como yo digo, un riesgo potencial, ¿no? O sea, hay la posibilidad de que fuera así o de que no fuera así, ¿no? Pero bueno, eso ya tendría que ver con otra cuestión, ¿no? Pero bueno, no me voy a anticipar porque en realidad eso tendría más que ver con el tema de las cautelares, ¿no? Entonces, ese sería el punto en el caso de la condición de cautela de la orden de aprehensión. Por eso este ejemplo lo pongo, pero como meramente excepcional. En realidad, el tema de la cautela para la orden de aprehensión tendría que ser necesariamente la existencia del arraigo del imputado o, en este caso, es la presunción de su fuga o la existencia de la sustracción del imputado, ¿no? Es decir, cuando ya se fue o cuando pues se puede presumir que no va a ir, porque, por ejemplo, si dio datos falsos o dio un domicilio falso, pues es evidente que está tratando de ocultarse, ¿no? Entonces, ahí sería en ese sentido, ¿no? Nada más eso, precisamente, no olvidarnos soslayar cuál es la idoneidad de la orden de aprehensión, que, repito, no es para protección de la víctima, es para la conducción del imputado al proceso. Y derivado de ello, sin embargo, se desprenden un sinfín de temas asociados a la orden de aprehensión. Por ejemplo, un primer tema sería la figura de la prisión oficiosa, hoy que ya está revivida, literalmente, pues decían el Mesías, pues literalmente la revivió, ¿no? Que ya estaba muerta, ya hasta le habían dado, creo que, cristiana sepultura, pues la revivieron, ¿no? Por un lado. Por otra parte, tema de la orden de aprehensión en tratándose de personas que están privadas de su libertad. Eh, y otro tema, por ejemplo, que son así como de los más relevantes, pues sería la verificación o el tema del cumplimiento de las órdenes de aprehensión, asociadas tanto a la existencia de actos para poder generar el cumplimiento de la orden y o de precisamente cómo se materializa el cumplimiento de la misma, ¿no? Independiente de que pues hay muchos otros temas que pudieran comentarse, como la cuestión precisamente de la necesidad de cautela, pero asociada, por ejemplo, a el agotamiento de las formas de conducción
si eventualmente, como en el caso de los delitos que no ameritan prisión, pues sí se podría generar en ese sentido la orden de aprehensión o no. Según lo que establece la Constitución, teóricamente no, pero hay un tema ahí que es, por decirlo de alguna manera, es chistoso y no porque en realidad, miren, técnicamente la orden de aprehensión solamente podría girarse para delitos que ameritan prisión, ¿no? Pero tenemos un artículo 141 en el Código Nacional, el párrafo cuarto. El párrafo cuarto nos dice que cuando el imputado, estando citado a la audiencia, no se presenta ni existe causa de justificación para ello, o se fuga del establecimiento en donde está llevándose a cabo la audiencia, y un tercer supuesto. Pero bueno, esos dos no me interesan tanto. El que me interesa es este tema de cuando el imputado no acude a una citación, por ejemplo, no hay causa que lo justifique. El artículo 141 nos dice que el juez, con esa verificación de que no acudió, que no hay causa de justificación para su inasistencia, tendría que declarar o emitir la declaratoria de sustracción. Y en realidad ahí el artículo 141 casi casi nos dice que en automático tendría que girar la orden de aprehensión. ¿Por qué digo casi casi en automático? Porque vaya, no tendría ningún sentido que yo emitiera una declaratoria de sustracción del imputado y que no girara orden de aprehensión, porque pues, la declaratoria de sustracción dice, este cuate ya está fugado, ya se fugó. Ah, pues entonces digo, ya se fugó. Bueno, ¿y ahora qué hago? Ah, pues ya la declaratoria de sustracción. Evidentemente, esa declaratoria de sustracción tendría que traer consigo la necesidad de generar la reconducción, es decir, si yo ya te declaré sustraído, ya te dije, ya se fugó, pues entonces tendría que, en consecuencia, hacer algo para regresarlo, para volverlo a traer. Entonces no podríamos decir, declaratoria de sustracción y ya está ahí, ¿no? Porque pues no tendría ningún sentido esa declaratoria de sustracción. Pues sí, ya te declaré sustraído, pero ¿y luego? O ahí, ¿y? Entonces por eso dice girar la orden de aprehensión. Entonces técnicamente, pues ahí nos da la propia necesidad de cautela, porque si ya dije que ya se sustrajo porque no vino a la audiencia, porque no justifico por qué no vino, entonces eso permite establecer que ya se sustrajo, tan es así que emito la declaratoria de sustracción. Pues eso nos da la cautela. Entonces, si nos da la cautela, pues es evidente que la lógica nos dice, pues la cautela es para una orden de aprehensión, ¿no? Sin embargo, ahí es donde entra el punto fino. Por eso le digo que hay muchos temas en el tema de la orden de aprehensión, pero bueno, a lo mejor ya es un tanto casuístico, ¿no? ¿Qué pasa si al imputado se le está siguiendo proceso por un delito que no amerita pena de prisión, que amerita, pues, por ejemplo, pena alternativa, multa o trabajo a favor de la comunidad o alguna otra, eh, o que definitivamente no tiene pena de prisión, ¿no? O sea, pues, tiene otro tipo de pena, ¿no? Ejemplo, el daño a la propiedad. El daño a la propiedad dice que sanciona con multa de hasta por el valor equivalente a el daño causado, ¿no? Es decir, si el valor del daño fueron 100 pesos, la multa con la que se sancionaría el delito sería de 100 pesos, ¿no? Eh, pero precisamente ahí es donde se verifica esta condición que les hablo. Entonces, le estoy siguiendo proceso al imputado por daño a la propiedad, por ejemplo, ¿no?
este se sanciona con multa. Pero resulta que lo mandamos traer a una audiencia, a que a ustedes se les ocurra, de prórroga de investigación, de intermedia, cualquiera que se les ocurra. Y no fue, y no justificó su inasistencia. El Ministerio Público solicita la declaratoria de sustracción. Como consecuencia de ello, pues pide al juez que se emita orden de aprehensión en contra del imputado. Ahí, ¿qué pasaría? El juez tendría que emitir la declaratoria de sustracción y como consecuencia la orden de aprehensión, a pesar de que el delito no está sancionado con pena de prisión, que sería un requisito que no cumpliría para la emisión de la orden de aprehensión de acuerdo con el 16 constitucional, o bien el juez no tendría que emitir declaratoria de sustracción porque en realidad esa persona no está enfrentando una posible pena de prisión, o bien tendría que emitir la declaratoria de sustracción, pero no podría echar mano de la orden de aprehensión. Tendría que, pues, generar formas de conducción, ¿no? La cita o la comparecencia. Nada más que ahí hay una condición tanto, pues por decirlo de alguna manera, mm, mm, extraña. ¿A qué me refiero? Si yo ya emití declaratoria de sustracción, eso es necesidad de cautela. Entonces no puedo decir, está sustraído, hay necesidad de cautela, pero le voy a mandar una cita para que venga voluntariamente. Pues como que no tiene lógica, al menos en el ámbito jurídico, ¿no? Que pues si ya está sustraído y le mando una cita, pues es evidente que no va a venir, porque pues ya por eso lo declaré sustraído, porque precisamente no vino, ¿no? Bueno, pues entonces decláralo sustraído y gírale orden de comparecencia. Así, nada más que en el tema de la orden de comparecencia no sería necesario que se emitiera declaratoria de sustracción, porque yo podría solicitar la orden de comparecencia sin que se emitiera declaratoria de sustracción. ¿Por qué? Porque a diferencia de la orden de aprehensión, la orden de comparecencia no requiere necesidad de cautela, simplemente que haya desacatado una citación previa. Entonces ya no está tan sencillo, ¿ah? En mi opinión personal, eh, creo que lo correcto sería no emitir la declaratoria de sustracción y que el Ministerio Público, en atención a la citación que desacató, por un lado, y por otra parte que el delito no amerita pena de prisión, pues solamente solicitarle orden de comparecencia. Si es que se verifica que, en efecto, pues no va a presentarse, ¿no? A lo mejor lo más sencillo les diría yo, pues mejor díganle al juez que le dé chance de que justifique por qué no fue. Ya si no vuelve a ir, pues a lo mejor ahí sí ya comparecencia, ¿no? Esa podría ser una salida, ¿no? Pero bueno, vamos a suponer que el Ministerio Público es muy celoso de su deber y dice, no, es que no vino, entonces hay que hacer algo en relación a esto, ¿no? En mi opinión, creo que no se podría emitir declaratoria de sustracción porque implicaría la existencia de necesidad de cautela. Y que además, pues evidentemente como está bajo medidas cautelares diferentes a la prisión porque no se le podría imponer la prisión por la naturaleza del delito, pues se podría establecer la necesidad de agotar primero el tema del cumplimiento de las medidas cautelares, es decir, si en efecto está cumpliendo con las medidas para incluso a lo mejor poder establecer
eventualmente, si incumplió con las medidas, a lo mejor poder establecer el incremento del riesgo y ponerle otro tipo de medidas. Obviamente jamás podrá ser la prisión, pero medidas más severas de alguna manera, ¿no? Entonces, creo que ahí sería primero verificar ese tema, pero bueno, así como hay muchos asociados a la orden de aprehensión, ¿no? Pero bueno, se los pongo porque pues es uno de los que cotidianamente se pudieran llegar a presentar, sobre todo en las unidades de gestión, por ejemplo, de las que conocen de delitos, pues por decirlo de alguna manera, no graves, ¿no? Porque se pudiera llegar a presentar esta situación. Entonces, por eso les ponía yo este ejemplo, porque pues sí puede llegar a presentarse, ¿no? Ahora, los otros tres que les había dicho. Primero, en el caso de la orden de aprehensión, dijimos que se tiene que acreditar necesidad de cautela, ¿no? Cuando una persona está ya interna en un centro de reclusión, es decir, cuando está ya en prisión, ya sea preventiva o compurgando una pena, en ambos casos es prisión, nada más que una es preventiva y la otra es ya punitiva. Eh, ¿Qué pasa con el requerimiento que pudiera hacérsele para que se presente ante el juez? Es decir, en el caso de esta persona que está interna, sería necesario agotar formas de conducción, es decir, la cita, la comparecencia y la aprehensión, o bien tendríamos que echar mano de manera directa de la orden de aprehensión, o ya de todas maneras, o ya decimos mejor, pues de todas maneras, como ya está interno, pues ya, aunque tengamos concluida la investigación y sepamos que es él, pues de todas maneras ya está interno, entonces ahí lo echamos al cajón y a ver después qué hacemos, ¿no? ¿Qué opinan al respecto? ¿Alguien quisiera comentar algo sobre ello? ¿O les ha pasado? ¿Qué pasa cuando tienen un cliente que ya está interno? ¿Qué ha pasado en esos casos? Buenas noches, señoría. Por lo menos a mí no me ha pasado, ¿eh? No sé a los demás compañeros, pero está Ujule. interesante. Mm, bueno, aquí hay, pues sí, les diría que, por decirlo de alguna manera, tres criterios y en realidad no hay hasta el momento, creo que por ahí salió una tesis, pero es una tesis aislada, no es jurisprudencia, es una tesis que sostiene el criterio que de alguna manera sostiene su servidor. Fíjense, el primer criterio nos dice, bueno, como el tema de la orden de aprehensión como forma de conducción, pues parte de la base de que no está de alguna manera, no es factible lograr la presencia del imputado ante el juez. Dicen algunos porque no está localizable, que yo no coincido con eso de que no esté localizable, ¿eh? Porque pudiera estar localizable, pero definitivamente no acudir. Ujú. Entonces, sin embargo, quienes sostienen este criterio hablan de la localización o de que esté localizable el imputado. Entonces me dicen, ah, pues en el caso de la persona que está privada de su libertad, ya sea por una pena de prisión o por una medida cautelar, prisión preventiva justificada o oficiosa, la que gusten, pues está localizable. Pues está localizable, pues ¿dónde está? Pues en el centro de reclusión. Ah, pues fácil, entonces, mándale una cita al centro de reclusión para que lo presenten ante el juez,
¿no? Ese es el primer criterio. Mándale la cita y pues, que se presente. Pudiera ser una solución de alguna manera práctica, aunque no necesariamente legal o jurídica, ¿no? Y ahorita analizamos por qué. El segundo criterio es, pues está interno en el centro de reclusión, pues fácil, ordénale al centro de reclusión pues, que te lo ponga a disposición, es decir, hacer una orden de comparecencia. Ordénale al centro de reclusión que te lo lleve, orden de comparecencia, de alguna manera. Ojo, no estoy hablando de la citación al imputado, estoy hablando de que le ordenes tú como juez al centro de reclusión que te lo lleven. Uh-huh. Pues también pudiera resultar de cierta manera lógico. Yo soy el señor juez todopoderoso, pues le puedo ordenar al director del reclusorio, que a veces ni siquiera a lo mejor abogado es, pues échamelo para acá, ¿no? También pudiera resultaros escucharse en principio factible, ¿no? Y el tercer criterio es, cuando la persona esté privada de su libertad, no hay otra forma de llevarlo ante el juez que mediante una orden de aprehensión. No hay ninguna otra forma. Entonces, si quieres que quede a tu disposición, realiza los actos necesarios para ello. Es decir, requiérelo a través de la policía para que lo busquen, localizado lo aprendan y te lo pongan a disposición, que son los 3 momentos de la orden de aprehensión: búsqueda, localización y detención, para que quede a tu disposición. Interesante está. ¿Cuál es el problema del primer criterio? Les decía yo que pues se escucha práctico, ¿no? El problema es, realmente quien está privado de su libertad en un centro de reclusión, ya sea por efecto de una pena o por efecto de una medida cautelar, ¿dispone de su libertad? Es decir, en términos muy burdos, si ustedes lo quieren, puede llegar a decirle al custodio o al director del reclusorio: ahorita vengo, es que me está requiriendo el juez, entonces no quiero quedar mal con el juez, voy a ir para allá, ahorita regreso. Pues no, evidentemente que no puede ser así. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, la cita, como ya lo establecimos, pues es una presentación voluntaria. Quien está privado de su libertad no puede presentarse voluntariamente, porque no dispone de su voluntad, al menos en cuanto a su libertad. No puede decir ahorita regreso, no puede decir, a ver, llévame a tal lugar, ¿no? No dispone de su libertad. Quizás ahí a lo mejor por el efecto de una ficción jurídica, si ustedes lo quieren, muchas salas aquí en el Tribunal de Justicia de la ciudad han resuelto esa condición de decir, pues mira, fácil, mándate al notificador que le pregunte, que le diga, a ver, señor, fíjese que están solicitando una audiencia en donde pretenden imputarle nuevos cargos distintos a los por los que está en la prisión. Entonces, ¿usted quiere acudir al lugar a escuchar los cargos? Y te dice el imputado,
Pues sí, bueno, ahí va, ¿no? Ah, pero como de alguna manera esta persona está interna, no es que diga ahorita regreso, pues entonces pídele al director del reclusorio que lo apoye trasladándolo. Es decir, hacer una especie de ficción de un traslado voluntario. Yo solito quiero que me traslades, que me lleves a. Pudiera ser, aunque tiene de todas maneras sus asegúnes. ¿Cuáles asegúnes? En primer lugar, cuando va el notificador no está su abogado presente. Entonces, realmente se puede hablar de que el imputado decidió consciente y libremente acudir ante el juez. Yo a lo mejor podría decir, tal vez no, porque a lo mejor desconocía que cuando lo estaba llamando el juez para imputarle un nuevo delito, podría implicar de alguna manera, pues, empeorar, por decirlo de una forma muy coloquial, su situación jurídica. Es decir, ya estás procesado por un delito que ameritó prisión preventiva y ahora te van a echar otro delito que a lo mejor también va a meritar prisión preventiva, ¿no? Y entonces estás realmente consciente de eso y aun cuando estás consciente de eso, quieres ir, a lo mejor es muy, muy hombre y dice, no, pues sí, yo acepto las consecuencias de lo que he hecho en mi vida. Bueno, probablemente, ¿no? Pero ahí sí a lo mejor habría una cuestión, en primer lugar, respecto de el tema de la voluntad libre y consciente. Porque a lo mejor puede ser que se haya dicho que sí, pero en realidad no está entendiendo las consecuencias que puede tener el que lo lleven ante el juez. Sobre todo porque además el hecho de que se presente voluntariamente, pues difícilmente va a ser una condición que le beneficie. O sea, que el juez diga, como te presentaste voluntariamente, no te voy a imponer prisión preventiva por la condición de la incompatibilidad que existiría entre cualquier otra medida cautelar y el estatus que tiene. Máxime si está compurgando una pena. Ya no hablemos de la prisión preventiva justificada, ¿no? Por ejemplo, o la oficiosa. Bueno, a suponer, pues, a lo mejor está en prisión preventiva justificada, pues, eventualmente a lo mejor podría solicitar la acumulación de los procesos, aunque de todas maneras va a quedar en prisión preventiva justificada, pero bueno, ya va a ser de alguna manera, por decirlo, un solo proceso, ¿no? Pero de todas maneras va a estar en prisión, ¿no? Pero sobre todo, y cuanti más, si está compurgando una pena. O sea, ¿ustedes creen que el juez va a decir, como está compurgando una pena, sin embargo, pues como se presentó voluntariamente, pues no le voy a poner medida cautelar de prisión, le voy a poner firma periódica? Pues obviamente que no, porque de entrada había una notoria incompatibilidad entre la medida cautelar y la condición de que está compurgando una pena. No hay forma, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar por alto de la situación, vamos a pensar, bueno, pues la lógica a lo mejor del juez dijo, pues de todas maneras, si está este señor aquí en la prisión, pues a lo mejor no vale ni siquiera la pena que lo cautele, porque de todas maneras no se va a ir a ningún lado, está en prisión, ya sea probablemente compurgando una pena, sobre todo, ¿no? Si es así.
Pues, ¿qué vale que yo le ponga prisión preventiva si de todas maneras está en prisión y no va a salir? Al menos hasta que compurgue la pena, ¿no? Podría ser, a lo mejor el juez en esa lógica dijo, pues sí, no vale la pena cautelarlo porque ya está cautelado de alguna manera porque pues, está en prisión y no va a salir. No hay otra medida cautelar que se le pudiera imponer, adicional a o independientemente de. Pero ahí tiene otro problema jurídico. Cuando hablamos de un traslado del imputado, ¿quién puede ordenar el traslado de un imputado? Cualquier persona cualquier autoridad a la que se le ocurra. A ver, yo soy juez del Estado de México y a mí se me ocurre ordenar el traslado de una persona que está en la Ciudad de México, en el reclusorio norte. Como yo soy el señor juez y el imputado dice que sí quiere venir, entonces pues fácil, le ordeno al centro de reclusión que me lo traiga acá a Chiconautla, Nezahualcóyotl, Texcoco, o donde sea, pues porque está solicitando su traslado voluntario. ¿Se puede? No tendría competencia por territorio, ¿no, señoría? Una, no tendría competencia por territorio, que sería lo más notorio en ese caso, pero incluso no tendría competencia para disponer de la libertad de la persona. ¿Por qué? Porque no está a su disposición. Él está interno con motivo de un proceso que le inició otro juez o de compurgando una pena que le impuso otro juez. No está a mi disposición que le pretendo iniciar yo un proceso como juez de control. No está a mi disposición. Entonces, yo no puedo ordenar el traslado de la persona porque no tengo competencia material e incluso podría ser, como lo vimos en este caso, territorial. Yo no puedo llegar a decirle al centro de reclusión de la Ciudad de México, yo juez del Estado de México, pues tráemelo. Pues si ya le mandé y dijo que si quiere venir, pues tráemelo. Ya quiero ver qué director de reclusorio se va a aventar a hacer algo así. Sacarlo no solamente de prisión, sacarlo del territorio donde ejerce competencia tanto el juez que lo tiene a su disposición como el propio centro de reclusión. Y decirlo, lo voy a llevar pues a Texcoco, a Nezahualcóyotl, a Chiconautla, a Ecatepec o a cualquier otro lugar que se les ocurra. Evidentemente que no. Entonces, eso pone de manifiesto precisamente eso, que cuando una persona está privada de su libertad, jurídicamente no puede generarse una citación así, porque pongo este ejemplo por ser un poco más quizás evidente. Si a lo mejor a mi juez del Estado de México, el Ministerio Público está tratando de imputarle un delito, y el Ministerio Público del Estado de México le digo al juez, está interno en el reclusorio norte en la Ciudad de México, pues mándale una cita, a ver si viene. Pues no, evidentemente que no. Entonces, a lo mejor en una forma práctica, si el juez que lo está requiriendo es el juez del reclusorio sur y él está interno en el reclusorio norte, pues de todas maneras es dentro de la ciudad, entonces pues a lo mejor pudiéramos decir prácticamente pues de todas maneras pues nada más mándale preguntar si quiere o no quiere venir, si quiere venir pues ya, que se lo traigan, ¿no? Aunque de todas maneras no es el mismo centro de reclusión y sí tiene que generarse un traslado, llevarlo del reclusorio norte al reclusorio sur.
Pero pues, ¿qué va a pasar? Pues si nada más son unos cuantos kilómetros. Y ahí, por ejemplo, si durante el traslado el imputado se fugara, ¿de quién sería responsabilidad? ¿Del reclusorio por haberlo sacado? ¿Del juez que lo está requiriendo por haberle ordenado al centro de reclusión que lo llevara, aunque no lo tiene a su disposición? Entonces no podría haber ordenado técnicamente su traslado. ¿O de la policía que se encargó del traslado? Ah, porque no lo cuidaron bien. Cuidado con eso. Porque bueno, o sea, no necesariamente se ha visto al momento, pero pudiera llegar a suceder en algún momento. Entonces, ¿quién va a cargar con ese muertito, válgame la expresión? A lo mejor lo que primero es, pues nada más simple y llanamente recaptúralo y ya. Sí, lo vamos a recapturar lo que tú quieras, pero si llegáramos a generar una investigación más profunda, no podría incluso, pudiera llegar a pensar que a lo mejor fue una estrategia para darle la oportunidad que se fugara. Abusados con eso. Inclusive aquí en la Ciudad de México ya ocurrió una situación un poco parecida, nada más que de repente somos como de memoria corta. ¿Por qué? Porque pues cuando pasan las cosas, pues ya nos acordamos, pero mientras no pasa, pues no hay problema, pues de todas maneras, pues X o Y, ¿no? Seguramente habrán escuchado, hubo una investigación aquí en la Ciudad de México a varios jueces y funcionarios públicos. Eh, Hace algún tiempo, cuando todavía estaba el sistema tradicional, mm, como no teníamos tan establecido el tema este de los traslados, que ahora lo establece mucho la ley de ejecución, la ley nacional de ejecución, perdón, y también el Código Nacional, que habla de los traslados. Y evidentemente, pues habla de los traslados en relación al juez que puede ordenar los traslados y en qué casos se pueden ordenar los traslados. Cuando estaba vigente el sistema tradicional, yo juez primero penal, por ejemplo, podía solicitarle a cualquier centro de reclusión, entiéndose, reclusorio norte, reclusorio sur, reclusorio oriente, incluso Santa Marta, Catitla, centro femenil. Podía ordenar que me llevara a quien sea que estuviera interno en cualquiera de esos centros de reclusión y ni siquiera era necesario que justificara la razón por la que lo estaba requiriendo. Bastaba con que yo, juez, lo ordenara y lo tenían que llevar. ¿Qué fue lo que pasó precisamente a raíz de eso? Resulta que se estaban girando pedimentos al centro femenil de Santa Marta, Catitla, para que se realizaran traslados de mujeres a diferentes juzgados, tanto particularmente del reclusorio oriente y del reclusorio norte. El problema es que cuando empezaron a verificar la cantidad de los traslados, hubo denuncias por parte de las imputadas, de las internas del centro femenil, en relación a que solamente se pedía su traslado para obligarlas a prostituirse
en los túneles de los juzgados y que en la mayoría de los casos, si no es que en todos, ni siquiera tenían un proceso en los juzgados en los que fueron supuestamente citadas o a las que supuestamente se tenían que presentar. Entonces, lo único que hacían era precisamente pedir el traslado al reclusorio para que ahí quienes estaban en los túneles las obligaran a prostituirse. El tema fue que, bueno, se investigó a varios jueces porque en efecto las firmas de los pedimentos sí eran de los jueces. La cuestión es que como se manejaba en el sistema tradicional, pues al juez nomás le pasaban el oficio y le decían, a ver, se va a pedir a estas personas que son las que tienen audiencia o las que tienen que subir a notificarles un acuerdo. Y obviamente, pues el juez en la confianza que tenía de alguna manera, pues no te decía, a ver, tráeme el expediente para comparar el pedimento contra el expediente. Es decir, que si estás pidiendo a Juanita Pérez, en efecto tiene un expediente con nosotros y que es Juanita Pérez. Ah, estás pidiendo a José Rodríguez, tráete el expediente para verificar que en efecto tenemos sujeto a proceso a José Rodríguez y que lo estamos requiriendo para alguna diligencia. No se hacía, simplemente le pasaban el oficio donde venían los nombres. En algunos casos venían los números supuestamente de los expedientes con los que estaban relacionados y de esa manera se pedían a los centros de reclusión. Obviamente esa fue una condición que algunos trabajadores de los juzgados aprovecharon precisamente para mandar pedimentos de personas que aunque no estuvieran siendo procesadas en esos juzgados, la autoridad, en este caso el centro femenil, las llevaba porque venía firmado por el juez. De hecho, de esa investigación, si no mal recuerdo, como 2 o 3 trabajadores, 2 o 3 empleados, fueron sentenciados con motivo de esos asuntos. Porque lo que sí es que se pudo constatar, bueno, que evidentemente quién había hecho los pedimentos, por el tipo de formato, por en muchas ocasiones se les ponían ciertas marcas o huellas para saber quién había hecho el pedimento. Y obviamente, pues, la propia concatenación con relación a la persona que recibía esos traslados, que en realidad no tenía nada para notificarles o para alguna audiencia. Pero eso pasó. Y eso pasó precisamente por no tener un control sobre los traslados, porque ni siquiera el centro de reclusión verificaba que la persona estuviera a disposición de ese juzgado que la estaba requiriendo, como para poner un control, un filtro y decir, a ver, espérame, a ver, juzgado 20 penal, está requiriendo a Juanita Pérez, pero yo no tengo dentro de los registros que el juzgado 20 esté instruyendo un proceso contra Juanita Pérez. Pues no te la puedo trasladar porque no la tienes a tu disposición. Ah, con razón, vea. Ahí puedo saber que entonces hay algo extraño, porque como para qué la estaría pidiendo si no tiene ningún proceso, no está a su disposición esta persona. Aquí podría llegar a suceder lo mismo. Yo estoy pidiendo el traslado de la persona, aunque no la tengo a mi disposición, porque no le he iniciado un proceso.
apenas me la van a traer para ver si se le inicia un proceso. Entonces, técnicamente no la tengo a mi disposición y por consecuencia, técnica y jurídicamente no podría ordenar su traslado. Quien lo podría ordenar es el juez que la tiene o que lo tiene a su disposición, pero yo no lo tengo a mi disposición. Yo no le estoy instaurando un proceso. Yo no soy quien está verificando el cumplimiento de la sentencia que se le emitió. Entonces, técnicamente no podría ordenar su traslado. Ese es el problema. Pero ya se nos olvidó que pasaba eso, precisamente por no tener eh, un control sobre los traslados. ¿Quién está pidiendo el traslado? ¿Para qué está pidiendo el traslado? Y si puede ordenar el traslado realmente. Entonces, ahí ese es el problema con el tema de la citación. Ya no solamente es que yo le diga al imputado, señor imputado, véngase para una audiencia. Necesariamente tengo que ordenar el traslado. Porque repito, no es que le diga al director, ahorita vengo, compadre, voy acá a atender al juez. Pues no, evidentemente necesita que lo saquen del reclusorio y lo lleven ante el juez. Entonces, ese es el gran problema que existe en ese punto. Que a lo mejor, repito, prácticamente, pues sí es algo práctico, de alguna forma por decirlo, pero no es lo más seguro que existe ni tampoco lo más legal. Inclusive aquí como en el chat me parece que vi ahí como que dice, ¿y quién le dio a conocer que tenía derecho a nombrar un abogado? Pues precisamente por eso también hay una vulneración. Porque a menos que el notificador le hubiera dicho, a ver, señor, en este momento le voy a leer todos sus derechos y le voy a decir que tiene derecho a nombrar un abogado y en este momento puede nombrar al abogado y puede consultarlo si quiere que vaya o no a la audiencia. No, obviamente no hacen eso, ni hay en ese sentido esa condición. Entonces, ese es el problema con ese criterio. Segundo criterio, la comparecencia. Pues ahí sí, porque pues estoy ordenando eh, la presentación de la persona a través de la fuerza pública. Pues entonces ahí sí, porque es como una orden de aprehensión, pero sin detención. Bueno, pues podríamos decirlo de alguna forma, aunque en realidad no es así, ¿eh? ¿Cuál es el problema de la orden de comparecencia que incluso salta a la vista nada más con el establecimiento de qué es la orden de comparecencia? ¿Qué dijimos que es la orden de comparecencia? Es la presentación de la persona a través del uso de la fuerza pública. Achis, achis. ¿Y quién es la fuerza pública? Secretaría de Seguridad Ciudadana, sí, fuerza pública. Policía de Investigación, sí, es fuerza pública. ¿Algún otro que sea fuerza pública? Pues creo que no. A lo mejor ya si lo queremos como hiperextender, podríamos decir, como los militares ahora están señalados también en la Ley de Seguridad Pública, bueno, pues de alguna manera pudiéramos considerarlo hasta cierto punto fuerza pública. Independientemente de lo que pensemos de si la militarización o cualquier otra cosa. Vamos a pensar que sí, ¿no?
porque está establecida en la Ley de Seguridad Pública. Sin embargo, ¿qué pasa en un centro de reclusión? En un centro de reclusión hay seguridad pública, o sea, entre el policía y el azul, como coloquialmente les decimos, entre el azul y dice, a ver, yo aquí soy la ley, entra así al centro de reclusión. No. No, no entré. ¿Quién se hace cargo de la seguridad en el centro de reclusión o en un centro de reclusión? Tema de seguridad penitenciaria. El cuerpo de seguridad penitenciaria. Pero ese cuerpo de seguridad penitenciaria depende de la Secretaría de Seguridad Pública. Es como tal, son como tal policías. No. No. Acuérdense que al interior del centro de reclusión es un mundo aparte. Por eso no hay seguridad pública al interior, porque al interior se tiene que encargar de la seguridad la Dirección de Centros de Reclusión o la Subsecretaría de Sistema Penitenciario, pero no lo hace diciendo, a ver, tráiganse unos policías azules y que entren aquí. Lo hace a través de una dirección de custodia. De hecho, ni siquiera son policías, son custodios. Custodios. Y si nosotros vemos la ley de centros de reclusión, al menos aquí en la Ciudad de México, nos dice que en efecto, pues la seguridad del interior del centro de reclusión está a cargo del cuerpo de custodia que se designa por parte de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario, bla, 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 y que son custodios. Ah, pero una vez que el custodio sale del centro de reclusión, ¿es fuerza pública? Pues no, él nomás tiene función de custodia, no de seguridad pública, de custodia al interior del centro de reclusión. Ah. Oiga, pero cuando hay motines sí se meten los azules. Sí, en efecto, pero la fuerza pública, entiéndase, policía de seguridad pública, policía de investigación, incluso si ustedes quieren, Guardia Nacional y militares, solamente pueden ingresar a un centro de reclusión a petición expresa de las autoridades del centro. No es que digan, a ver, yo aquí voy a impartir la ley y me meto. No, tiene que ser previa solicitud del centro de reclusión. De otra manera, no pueden ingresar al centro de reclusión. Entonces, si la fuerza pública no puede ingresar al centro de reclusión, yo podría mandar a la fuerza pública a cumplir una orden de comparecencia al interior de un centro de reclusión. No. Pues no, porque de entrada, a ver, policía, llega y dile al director, a ver, dame chance de pasar, vengo a buscar a Juanito Pérez y me lo voy a llevar, porque lo está requiriendo el juez. No, compadrito, ya quiero ver qué director del centro de reclusión le va a soltar a un interno, a un policía. No. Y aquí a lo mejor ustedes me podrían decir, pues fácil, que el juez, cuando gire la orden de comparecencia, pues diga que se la van a cumplir no la fuerza pública, sino los custodios.
porque son los que se lo van a trasladar, son los que se lo van a presentar. Nada más que hay un problema ahí, compadre, que los custodios no tienen esa función. No tiene de ninguna manera esa función. Solamente tienen como función la vigilancia al interior del centro de reclusión. No están para cumplir mandatos judiciales. Ese es el pequeño problema. Entonces le estaría obligando a hacer una función que no tiene asignada expresamente. Y jurídicamente tampoco lo podría obligar, porque si revisamos el reglamento de los centros de reclusión, se establece que el personal de custodia solamente tiene como función vigilar el interior del centro de reclusión. No tiene como función llevar a la gente ante el juez, no tiene como función cumplir los mandatos que haga el juez. Pues no lo podría obligar. Aquí me dice por ahí en el chat, alguien dijo oficio de colaboración. Nada más que los oficios de colaboración tienen que ser entre dependencias del mismo orden. Por ejemplo, yo puedo, Fiscalía de la Ciudad de México, pedirle a la Fiscalía del Estado de México, o a la Fiscalía de Morelos, o a la Fiscalía de Puebla, pero no es un oficio de colaboración que yo, fiscal de la Ciudad de México, le pida al director del reclusorio, al director de Chiconautla, que me colabore. Eso no se puede porque ahí no sería un oficio de colaboración. Se pueden mandar oficios entre ellos, claro, pero no es colaboración porque no tienen la misma función. No, el centro de reclusión no tiene la función de procuración de justicia. Entonces no vale ahí un oficio de colaboración. Bueno, pero le podría decir al fiscal del Estado de México. ¿Le podría decir al fiscal del Estado de México? Sí, a través de un oficio de colaboración, sí. Pero, lo que le podría solicitar al fiscal del Estado de México, por ejemplo, es que le permita ingresar a elementos de la policía de aquí de la ciudad para que realicen alguna función de investigación allá en el Estado de México. O podrían pedirle colaboración para que personal de allá de la Fiscalía del Estado de México ayude con alguna investigación. Eso sí, pero no podría decirle, a ver, fiscal del Estado de México, colabórame pidiéndole al director que me traiga a esa persona acá al reclusorio norte. No, porque no tiene esa función. Ello independientemente de que además quien hace el requerimiento no es la fiscalía, es el juez que está girando una orden de comparecencia, por ejemplo. Entonces ahí ni siquiera se hablaría de un oficio de colaboración porque no hay esa figura entre los jueces, entre los poderes judiciales. La figura entre los poderes judiciales es el exhorto. El exhorto. Pues entonces, gírale un exhorto al juez de control en el Estado de México para que ordene al director del reclusorio de Nezahualcóyotl que te lleve al imputado al norte o al oriente. No podría porque ahí tendríamos también un problema competencial nuevamente. El juez del Estado de México no puede ordenar que se realicen diligencias fuera de la jurisdicción que tiene. Ya no le puedo decir,
A lo mejor le podría decir al director del Estado de México, al director del reclusorio, del centro de reclusión de Nezahualcóyotl, llévate al imputado a los límites del Estado de México. Y ya en los límites del Estado de México, pues entrégaselo a las autoridades de allá de la ciudad, porque ya no puedo ingresar yo a la ciudad porque ya no está dentro de mi competencia. Pues no, no se puede así. Y tampoco podría, en sentido estricto, solicitar un oficio de colaboración para que policía ingrese al Estado de México a cumplir una orden de comparecencia. Porque no voy a detener a la persona. Entonces, ¿cómo lo voy a trasladar del Estado de México a la Ciudad de México si no está detenido? Ahí el gran problema. Entonces, lo que su servidor considera es que el criterio más adecuado es que cuando una persona esté interna con motivo de otro proceso, con motivo del cumplimiento de una sentencia, lo correcto es girar orden de aprehensión. No por el tema de que esté o no localizable el imputado, pues yo ya sé que está en el reclusorio norte, pues yo ya sé que está en el Cerezo de Nezahualcóyotl, sino por un lado, porque no habría otra forma de llevarlo ante el juez, sobre todo y más si está en otra entidad de la República, que la orden de aprehensión. Pero además, porque eso genera certeza jurídica para todos. ¿A qué me refiero? Genera certeza jurídica para el imputado. ¿Por qué? Porque ya no es que nada más lo van a llevar al capricho del juez, lo van a llevar ante el juez porque el juez ya corroboró que hay elementos para ordenar su aprehensión y en consecuencia detenerlo para poderle iniciar un proceso penal. Es decir, ya corroboró que existen pruebas o datos de prueba que permitirían ordenar su detención y como consecuencia que se le pudiera iniciar un proceso. Genera certeza jurídica porque, además, en el momento en que ordena la aprehensión, ahí sí queda a, eh, dentro de la función de la Fiscalía realizar el cumplimiento de esa orden de aprehensión. Entonces, ahí sí la Fiscalía puede girar un oficio de colaboración a la Fiscalía de la entidad en la que se encuentre para que le permitan entrar a cumplir la orden de aprehensión. Y evidentemente, cuando entren, cumplan la orden de aprehensión, lo van a detener porque está avalado por el juez la detención, van a cruzar el territorio de esa entidad y van a poder ingresarlo al territorio del juez que lo está requiriendo, porque en eso estribaría la colaboración, en que pudiera ejecutar una función extraterritorial, en este caso para cumplir una orden de aprehensión. Pero además también genera certeza jurídica para los centros de reclusión y evidentemente en relación al tema de los traslados. ¿Por qué? Porque cuando yo ordeno la aprehensión y detención de una persona, es para que me la pongan a disposición.
Entonces, si estoy pidiendo que me la pongan a disposición, válidamente puedo ordenar su traslado ya, porque ya está a mi disposición. Yo ya, cumplida la orden de aprehensión, en el momento en que me diga el policía, señor juez, el señor ya está interno en el reclusorio. Incluso utilizan una palabreja ahí en los cumplimientos de las órdenes de aprehensión. Queda a su disposición en el centro de reclusión. Entonces yo ahí sí ya le voy a decir al director del reclusorio, señor, ese imputado lo tengo a mi disposición, entonces tráiganmelo el día y en la hora que yo lo requiera. Totalmente válido, totalmente legal, porque no solamente lo tengo a mi disposición, sino que además con motivo de ello puedo ordenar sobre su libertad. Tráiganmelo, déjenlo en libertad, manténganlo detenido, etcétera. Entonces da certeza. ¿Sale? Y bueno, pues también evidentemente da la certeza porque en el momento en que se cumple la orden de aprehensión, se entiende ya que está a disposición del juez y como consecuencia empieza a verificarse el plazo constitucional. Lo que no ocurriría, por ejemplo, con la cita. Porque si yo lo mando citar, por ejemplo, del centro de reclusión, ¿en qué momento empieza a correr el plazo constitucional? Cuando yo le pido al director que me lo lleve, cuando ya se encuentra materialmente en la sala de audiencias, en el momento en que le formulan imputación, o en qué momento empieza a computarse el plazo constitucional. Cuando hay una citación de una persona que está en libertad, pues no tiene tema, porque en el momento en que acude ante el juez, pues en ese momento queda a su disposición y como consecuencia, ahí se empieza a computar el plazo constitucional. Lo mismo que en el caso de la comparecencia. En el momento en que el policía lo lleva ante el juez o lo presenta ante el juez, pues ahí empieza a computarse el plazo constitucional. Pero en el caso de esta persona, él ya estaba detenido. Es decir, ya está detenido, ¿en qué momento empezamos a computar? Señoría, ¿no se cuenta a partir en que el centro penitenciario recibe la notificación, dado que ellos tienen la responsabilidad sobre esta persona que está detenida? Él no está libre de Y atender ese la diligencia. incumplimiento de orden de aprehensión, sí. En el momento en que yo, policía, le digo al juez, detuvimos a esta persona y ya lo ingresamos al reclusorio, está a tu disposición. En ese momento empieza a computarse el plazo constitucional. Pero si no es incumplimiento de una orden de aprehensión, ¿en qué momento lo tengo a mi disposición técnicamente? Pues yo le diría técnicamente cuando ya lo llevan a la sala de audiencia, porque ahí en ese momento es cuando ya lo estoy, Así es. pues de alguna forma viendo, cuando ya lo tengo materialmente. El problema es que, pues esta persona ya estaba detenida. Y entonces ahí, por ejemplo, para efectos del descuento de la prisión preventiva, ¿le tendríamos que descontar o no? Cuando hay un cumplimiento de orden de aprehensión, le descontamos desde el día en que se cumplió la orden de aprehensión, porque desde ese momento quedó detenido. Si lo detuvieron, por ejemplo, hoy a las 6 de la tarde, aunque la audiencia sea mañana, para efectos del cómputo,
de la prisión preventiva, pues tendríamos que considerar desde hoy a las 6 de la tarde en que lo detuvo la policía. Pero, como este cuate ya estaba detenido, pues entonces, ¿desde cuándo computamos? Si es en cumplimiento de la orden de aprehensión, pues en el momento en que lo dejó a disposición del juez, porque emite un informe el policía donde le dice, a ver, señor juez, este señor ya estaba interno en el reclusorio norte, ya verificamos que se trata de la persona contra la que libraste orden de aprehensión, entonces te lo dejo a disposición. ¿A qué hora se emitió el oficio? A las 8 de la noche de hoy. Pues. Pero si no es en cumplimiento de una orden de aprehensión, entonces, ¿cómo sé el momento en el que queda a disposición del juez? Pues yo diría pues, solamente hasta que ya se presentó a la audiencia. Podría ser, aunque ahí el tema es, como ya estaba detenido, entonces, pues no le tendríamos que abonar nada de prisión preventiva, porque pues en realidad, bueno, sí estaba detenido, pero estaba detenido con motivo de otro hecho, entonces, pues técnicamente no hay que descontarle absolutamente nada. Porque fue a partir de ese momento en que lo llevaron a la sala de audiencias, en ese momento quedó a mi disposición y por consecuencia a partir de ese momento se entiende que está detenido para los efectos del proceso que pretendo iniciar. Y a lo mejor ustedes dirán, pues qué exagerado, pues si nomás es un día, nomás son unas horas. Bueno, puede ser que sí, para quien no lo sufre, pero para quien lo sufre, pues a lo mejor no es lo mismo estar un día más que un día menos, ¿verdad? Pero bueno, es solamente como una cuestión de llevar al extremo esa situación, ¿no? O sea, pero a partir de ello considero que se refuerza esa idea de que en realidad lo correcto sería orden de aprehensión, porque es lo que genera más certeza jurídica, es lo que genera mejores condiciones de legalidad, además. Pero bueno, no existe hasta el momento un criterio firme, no existe hasta este momento un criterio jurisprudencial que así lo determine. Pero bueno, ¿se acuerdan que yo se los dije primero, Porque si no me De van a hecho, quitar mis otro, créditos. perdón, señoría. De hecho, sí, otro ponente nos mencionaba que la misma detención también puede ser considerada como un derecho humano y tiene que ver con el principio de certeza jurídica que usted nos está exponiendo ahorita, nos está explicando. Así es, en efecto. Ujú. Y les digo, según yo, en estos días voy a buscar esa tesis. Les digo que sí hay una tesis que establece eso, que tiene que ser por orden de aprehensión, pero es una tesis. Solamente se las voy a compartir, voy a buscarla y se las voy a compartir. Pues nada más como en apoyo al criterio que les estoy manifestando, pero no es obligatoria, ¿eh? No es obligatoria, aunque creo que sí tiene eh, no solamente lógica, sino también certeza jurídica. ¿Ok? Pero bueno, la voy a buscar y se las comparto. Luego, el siguiente punto sería en relación a la orden de aprehensión, el tema de la verificación del cumplimiento. En el caso de la orden de aprehensión, a diferencia de lo que pasa con el control de la detención, por ejemplo, en el control de la detención sí se tendría que verificar las razones de la detención y como consecuencia validar la detención del imputado. Es decir, si se le detuvo en flagrancia o en caso urgente, necesario que el juez haga un análisis sobre la detención. En el caso de la orden de aprehensión, no se hace, no debe hacerse, porque la detención está validada
exprofeso por el mandato judicial, es decir, es válido que lo detengan. ¿Por qué? Porque ya lo ordenó un juez. Entonces, como consecuencia, no podría ser sujeto de debate si está bien detenido o no está bien detenido, porque en realidad se le tenía que detener. Está avalada la detención. ¿Qué elemento sí podría analizarse en la detención por incumplimiento de una orden de aprehensión? Solamente los excesos o las vulneraciones a derechos humanos. ¿Por qué? Porque en realidad la orden de aprehensión no se puede reanalizar si ya la giró un juez. Yo no puedo decir, no, es que el juez giró mal la orden de aprehensión porque no había necesidad de cautela, porque eso ya lo determinó el juez. Y en todo caso, la forma de combatir la orden de aprehensión no sería ante el mismo juez, sería ante otra instancia a través de un medio de impugnación. Que bueno, obviamente en contra de una orden de aprehensión pues solamente procedería el amparo, ¿no? Entonces yo no puedo decir, es que el juez estuvo mal, no, porque obviamente estaría implicando la necesidad de analizar o reanalizar lo que el juez determinó para emitir la orden de aprehensión. Lo que sí se puede son los excesos. ¿Cómo se cumplió esa orden de aprehensión? Pues, al momento que lo detuvieron, le dieron su calentada para que no tuviera frío. Bueno, ahí sí, porque una cosa es que el juez te diga deténlo y otra cosa que tú le pongas sus moquetazos. Eso no está permitido. Otra cuestión, pues lo traían la orden de aprehensión, pero para detenerlo se metieron a su casa. Bueno, pues sí, obviamente no está avalado que se metan a la casa. Si se tenían que meter a la casa, pues ¿qué es? Pues solicitar una orden de cateo para cumplir la orden de aprehensión. O, por ejemplo, que a lo mejor digan, pues es que cuando le detuvieron, no le mostraron la orden de aprehensión. Bueno, pues sí podría ser una violación a un derecho fundamental en relación a que no le dieron copia del mandato. Sin embargo, en ninguno de estos casos procede que se le deje en libertad. ¿Por qué? Porque dejarlo en libertad implicaría dejar sin efectos la orden de aprehensión que se giró. Oiga, pero hay que restituirlo en el goce de sus derechos fundamentales. Es que el derecho fundamental que se le restringió, que es la libertad, está legalmente vulnerado, porque ya lo ordenó un juez. Lo que sí habría, si por ejemplo se metieron al domicilio sin orden de cateo, pues no es que yo lo deje en libertad. A ver, señor, como lo agarraron en orden de cateo, pues retírese, ¿no? Sí, ¿no? Porque en realidad, ok, se retira, pero la orden de aprehensión está subsistente. Entonces ahí donde salga a la calle, ahí mismo que lo vuelvan a agarrar y va para adentro otra vez. Porque la orden de aprehensión está vigente. Entonces por eso no tiene ese efecto de dejarlo en libertad, porque el mandato está vigente. Otro tema es, al meterse al domicilio cometieron un delito, allanamiento de morada de primer lugar, ¿no? Pues sí, pero entonces, pues, investiga y lleva proceso a quienes ingresaron ilegalmente al domicilio.
pero de que lo podían detener, ahí sí no hay vuelta de hoja. Oiga, pero es que le dieron sus catorrazos. Pues sí, castiga a quien le dio sus catorrazos, actos de tortura o maltratamiento, pero no se va a ir en libertad, porque pues ok, pues mire, le pedimos una disculpa por los catorrazos que le dieron, pero pásele de todas maneras para acá, porque de todas maneras está pendiente la orden de aprehensión. Oiga, pero es que no le dieron su hoja de aprehensión, o no le leyeron sus derechos. Pues sanciona a quien no lo haya hecho, pero de que tenían que detenerlo. Ah, pues por eso no lo puedo dejar en libertad. Entonces, por eso no se revisa la detención, porque está legalmente detenido siempre porque es en cumplimiento de una orden de aprehensión que gira un juez. Lo que sí se podría revisar es el cumplimiento en relación a los excesos que pudieran existir, con la finalidad de que se sancionen, pero no para dejarlo en libertad. ¿Mm? Igual el tema de el Registro Nacional de Detenciones. La orden de aprehensión, cualquier detención que se haga de una persona, sea por el motivo que sea, que por qué lo van a meter al torito, detención, se tiene que reportar. Que porque lo agarraron en flagrancia, se tiene que reportar. Que porque le impusieron un arresto administrativo, tienen que reportar. Que se detuvo en cumplimiento de una orden de aprehensión, se tiene que reportar. Pero el hecho de que no la hayan reportado tampoco implica libertad. ¿Hay una condición que sancionar? Sí. Quien omitió reportar la detención. Pero de que estaba detenido legalmente, indudablemente. ¿Sale? Pues vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy. La siguiente sesión, yo creo que ya empezamos con el tema de la imputación. Bueno, hablamos un poquito algo de control de detención, sobre todo tratándose de flagrancia, y yo creo que empezamos a ver temas de la imputación, ¿no? Con tema de la orden de aprehensión, creo que en esencia son los puntitos que queríamos tocar sobre la orden de aprehensión, y pues en ese sentido creo que concluiríamos el tema el día de hoy. Y bueno, pues con esto cerramos la sesión, salvo que alguien quiera preguntar algo, si no es así, Solo pues agradecer, señoría, muchísimas gracias. al contrario, ustedes que tengan excelente Yo noche. tendría una pregunta. Sí, Adim, adelante. Adín, Ajá, gracias. Ya me quedó claro respecto de las variantes por las cuales no se puede verificar ese exceso y no hay libertad. Pero ¿qué ajá, pasaría si se lleva a cabo el cumplimiento de orden de aprehensión? Digamos que hasta así con cateo, se cumple el cateo, se lleva a cabo la orden de aprehensión de la persona. Sin embargo, los policías sí se tardan, digamos, para no exagerar, 12 horas en llevarlo a poner a disposición del órgano jurisdiccional. Sin embargo, a mí me he visto algunos asuntos donde se puede justificar, ¿no? Se justifica una ocasión en Oaxaca, el juez era nativo de ahí, pues dijo, no, claramente se justifican los tiempos de aquí, de allá, etcétera, las carreteras, etcétera. Pero digamos que los policías, después de 12 horas de haberlo detenido a través de la orden de aprehensión, el cateo, diligencia de cateo totalmente válida, legal, etcétera,
Sin embargo, sí se tardaron 15 horas, 12 horas para ponerlo a disposición. ¿Qué opinión le merece? ¿Surtirá el mismo efecto de no dejarlo en libertad? Obviamente sería una responsabilidad penal para los policías, administrativa, pero o penal. Ahí, ¿qué opinión le merece, señoría? Pasaría lo mismo que con los otros. Evidentemente, la Constitución establece que una persona que ha sido detenida, aunque habla de la condición de flagrancia, debe ser puesta inmediatamente a disposición del juez. Que ese derecho fundamental de puesta a disposición inmediata también aplicaría para la orden de aprehensión, desde luego. Sin embargo, el hecho de la existencia de la demora en el caso que nos ocupa, a diferencia de lo que pasa en el caso de la flagrancia, porque la demora en el caso de la flagrancia sí está sancionada constitucionalmente, es decir, una persona que detiene a otra en flagrancia, pues tiene que ponerlo de manera inmediata a disposición. Sin embargo, en el caso de la orden de aprehensión como tal, aunque es aplicable, no se establece sancionado constitucionalmente esa situación. Precisamente porque, bueno, pasaría este tema de qué pasa con los traslados. Por ejemplo, si una persona es detenida en cumplimiento de una orden de aprehensión de un juez que lo está requiriendo aquí en la Ciudad de México y es detenido, por ejemplo, en Chihuahua o en Nuevo León, pues obviamente va a haber una demora en la puesta a disposición, porque no tan solo el tiempo que haga el traslado. Entonces, por eso constitucionalmente no se sanciona, porque la detención es válida en relación a quien lo ordena, que en este caso es el juez. Y entonces ahí está avalado ya de antemano el hecho de que él se le haya detenido, y el tiempo que se tarde en ponerlo a disposición estaría técnicamente amparado por la aprehensión, por la orden de aprehensión. Sin embargo, independiente de que no implique libertad porque está amparado por la orden de aprehensión, sí podría eventualmente corroborar la existencia de una responsabilidad no administrativa, de una responsabilidad penal. ¿Qué delito se tipificaría ahí? Desaparición forzada de persona. Porque si yo no reporté la detención, no lo puse a disposición de manera inmediata, y por consecuencia hubo un lapso de tiempo en el que no lo entregué a la autoridad, entonces ahí se tipifica la desaparición forzada, porque evidentemente no estoy permitiendo que tenga, por un lado, contacto con su abogado, con algún familiar, y por otra parte, porque evidentemente la demora no estaría, si no está justificada, pues hace presumir la condición de desaparición. La demora, de hecho, la demora en cualquier modalidad de detención hace presumir desaparición forzada. ¿Ah? Entonces, aunque no está constitucionalmente sancionada la demora en el caso del cumplimiento de una orden de aprehensión, sí se tipifica el delito de desaparición forzada. ¿Sale? Pero sí no implicaría libertad, porque pasaría lo mismo. Ok, se tardaron en entregarte, pero pues, ok, entonces si te dejo en libertad, bueno, vete, pero así saliendo, pues pásale, porque de todas maneras está pendiente la orden de aprehensión, ¿no? Entonces realmente no tendría ningún efecto sobre la condición de la restricción de la libertad, en cuanto a que está legalmente generada por la orden de aprehensión. Uh-huh. Perfecto, muchísimas gracias, señora. No, ¿de qué? Bueno, si no hay alguna otra duda, pues entonces nos despedimos. Que tengan excelente noche. Buenas noches. Muchas gracias, magnífico.
como te decía. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.